Duke, Hinaldo, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Viva Cristo Rey. Les habla Vicente Montesinos, director de Adoración y Liberación. Bien, este vídeo de hoy responde a una necesidad de recordar un asunto para todos aquellos católicos que todavía puedan estar confundidos o sobre todo que sean, como son, confundidos en muchas ocasiones por las sectas protestantes en relación al asunto de nuestra salvación. Los protestantes es una denominación supuestamente religiosa que incluye a multitud y multitud y multitud de sectas diferentes, distintas, cada uno funda la suya allá donde quiere, vienen y derivan de doctrinas de Lutero que son absolutamente contrarias a la fe católica. Los protestantes en su inicio fueron fundados por Martín Lutero, un hombre. Después la historia de cómo se desarrolla el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo y después de cómo crecen y florecen centenares y centenares de supuestas religiones bajo estos principios a lo largo y ancho del planeta es otro tema que se puede abordar históricamente en otro momento. Pero entre las múltiples barbaridades y herejías que ellos cometen, como son la consideración del Santísimo Cuerpo de Cristo, no como forma realmente de divinidad, alma, cuerpo y sangre de nuestro Señor, sino como algo simbólico, como son el desprecio absoluto a la figura de la Santísima Virgen María y tantas otras cosas, entre ellas está la doctrina de la salvación. De esto es de lo que voy a hablarles muy brevemente porque es un tema que hemos tratado en otras ocasiones y muy brevemente porque quiero darles a los católicos a los que se les ataca con estos argumentos unos argumentos muy sencillos con los que se puede obviamente hacer apologética y debatir y rebatir para desmentir estas doctrinas falsas y erráticas. Una persona muy querida por mí de este apostolado estaba siendo pues un poco impelida a creer en doctrinas falsas. Entre ellas le decían cosas así, eh, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Decían, sencillo y clarísimo, para el que lo quiera leer, bíblico, no es por obras que somos salvos, sino solo por la fe. Bueno, todo este tipo de cosas que comparten de una manera absolutamente herética y errática las sectas protestantes. ¿Por qué ser una buena persona no te va a llevar al cielo? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo afrontar este asunto de una manera rápida, sencilla y sobre todo clarificadora para todos? Debéis de saber que para los protestantes la doctrina de la salvación se basa únicamente en Jesucristo como único Salvador y en la gracia de Dios. Es decir, según su perspectiva, la salvación se obtiene por medio de la fe en Cristo, de la gracia de Dios y es independiente de las obras que realice el ser humano. Ellos enfatizan que la salvación es un don de Dios que se recibe a través de la fe en Cristo. Creen que Jesús es el único mediador entre Dios y los seres humanos y que su muerte proporciona ya la redención y el perdón de los pecados para todos por medio de la fe en ella. Es decir, es confiar en la obra salvadora de Cristo, aceptar su salvación y estamos salvados. Eso es lo que vienen a decir porque así se lo han inventado y porque así lo han querido establecer. Y el origen histórico también es para hablarlo en otra ocasión, porque en el fondo es aquel tiempo en el que se intentó instaurar que el cristiano pudiera hacer absolutamente lo que le diera la gana. De ahí derivaron otras cosas, como el matrimonio entre Enrique VIII y Ana Bolena, que aprobó el divorcio católico, que supuso la separación de Inglaterra de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en definitiva todo se basa en esta cuestión. Si tienes fe en Dios, pues ¿qué más da lo que realices para tu salvación? En cuanto al concepto de gracia de Dios, ellos creen que la salvación es un acto únicamente de la gracia divina.
es decir, un regalo gratuito del Señor que no se obtiene en ningún momento por obras o por méritos propios, sino por la gracia de Dios a través de tener fe en Él. Es decir, que la gracia de Dios es suficiente para ser salvos. Esta es la doctrina protestante. Después se la pueden disfrazar, se la pueden ocultar o mezclar con lo que quieran, pero esto es lo que ellos básicamente defienden. ¿Cómo debemos nosotros responder a esto? En primer lugar, con un estudio profundo y constante de las Sagradas Escrituras, la santa tradición de la Iglesia, el magisterio bimilenario y la sana doctrina. Ustedes piensen cuál es la Iglesia única y verdadera. Ustedes piensen en quién fundó el Islam, Mahoma, quién fundó el protestantismo, Martín Lutero, en quién fundó a los mormones, tiene nombre, quién fundó a los testigos de Jehová, tiene nombre, quién fundó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién fundó la Iglesia? Cristo. Jesucristo, Dios y hombre. Es la única Iglesia fundada por Dios y es la única sobre la que descansa la salvación. Es la Iglesia católica que Cristo mismo, Dios, nos dejó aquí para que por medio de ella tengamos todos los medios de salvación disponibles a nuestro alcance, por supuesto, aceptando en primer lugar la redención y salvación que ya Cristo nos dio en la cruz. Sí, pero debemos de saber, aparte de esto, que la salvación no se obtiene únicamente por la fe. Esto es una herejía protestante tremenda. La salvación requiere también la participación activa del individuo a través de las obras. Esta enseñanza está basada en las Sagradas Escrituras, en el magisterio de la Iglesia, en la tradición apostólica, y todo ello forma la base de la doctrina católica y es absolutamente indiscutible. La enseñanza bíblica, ustedes pueden apreciarla con su estudio en 1000 lugares, pero basta afirmarles en este momento que la Biblia es clara en afirmar que la fe y las obras son elementos esenciales en la vida de un creyente. Podemos irnos, sin ir más lejos, al apóstol Santiago, que en su carta dice, textual, vayan a verlo en el capítulo 2, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Podríamos dejar aquí ya este comentario, pero vamos a darles algunas pinceladas más. En el mismo sitio, en el versículo 24, Santiago, apóstol, afirma, ves que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Están hablando los apóstoles de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, Dios, hombre y fundador, obviamente, descansándola sobre la roca de Pedro de la Iglesia católica, única, posible y verdadera. No me limitaré a hablar del apóstol Santiago, les hablaré también, como no podía ser de otra forma, del apóstol San Pablo. Qué bello es acudir a la carta a los Efesios. También subraya la importancia de las obras como fruto de la fe. Hay que ir a Efesios, hay que coger el capítulo 2, versículo 10, medítenlo bien, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy claro lo dice también San Pablo. Evidentemente, en todo el mensaje de Cristo se traduce en cada uno de los pasajes y momentos la necesidad de buscar nuestra salvación por medio de las obras y de la fidelidad a Cristo nuestro Señor. En cuanto al magisterio de la Iglesia, derivado obviamente, como no puede ser de otra forma, durante 2000 años de las Sagradas Escrituras, al fin y al cabo, no olvidemos que es la enseñanza autoritativa transmitida
por los obispos en comunión con los papas desde hace 2000 años hasta prácticamente hace nada, en la que se ha confirmado repetidamente esta doctrina, se confirma de manera constante la necesidad de las obras como parte integral de la vida cristiana. El Concilio de Trento, sin ir más lejos, en su sesión sobre la justificación, tratando este tema, es un tema que también les invito a estudiar. El Concilio de Trento, hay una sesión completa que trata sobre este asunto de la justificación. Pero en resumen les digo que declara que la fe es la raíz de la justificación, sí, pero que también es necesario cooperar con la gracia divina a través de las obras para obtener la salvación, doctrina inmutable de la Santa Madre Iglesia Católica fundada por Cristo. Es necesario cooperar con la gracia divina a través de las obras para obtener la salvación. Podríamos irnos al catecismo de la Iglesia Católica, incluso el actual, que afirma en el numeral 2010, desde el comienzo el don de la ley ha sido parte integrante de la alianza de Dios con su pueblo. En Cristo es el mandamiento nuevo, amarse los unos a los otros como yo os he amado, el que nos muestra el camino de cómo actuar y nos da la fuerza de la gracia para poderlo cumplir. Necesario, por tanto, transitar ese camino, realizar esas obras de acuerdo al plan divino de la gracia de Dios para poder obtener la salvación. Por otra parte, no podemos olvidar nunca en ningún momento a la hora de acercarnos a cualquier tema la tradición apostólica, la enseñanza transmitida por los primeros discípulos de Jesús, como les he venido mencionando. Hemos hablado de Santiago, hemos hablado de Pablo, y después por todos sus sucesores hasta hace bien poco. Ella también respalda la necesidad de las obras para la salvación. Hay que leer a tal efecto a los padres de la Iglesia. Hay que leer, les recomiendo lo que dice sobre la justificación y la necesidad de la cooperación con la gracia divina para obtener la salvación, San Agustín, San Ireneo, San Juan Crisóstomo, entre muchos otros. Pero busquen estos tres: San Agustín, justificación por las obras y la fe; San Juan Crisóstomo, San Ireneo. Ustedes buscan documentación al respecto y la encuentran. Intentaré dejarles al enlace, al pie de este vídeo, enlace a algunas obras que podrían ustedes adquirir y que podrían ayudarles mucho en conocer profundamente esta doctrina, que es tan inmutable, tan básica, tan esencial y tan principal, que no hay ningún católico que no debiera de poder responder ante la cantidad de barbaridades y herejías que constantemente azuzan los miembros de las sectas protestantes para apartar a los católicos de la verdadera fe. Hay que tener en cuenta, por tanto, y en definitiva, que la doctrina católica, y esto es lo importante que ustedes deben de grabar a fuego, sostiene que la salvación no se obtiene únicamente por la fe, sino que también requiere de la cooperación del individuo a través de las obras. Y como les he estado explicando, esto se basa en la Sagrada Escritura, en el magisterio de la Iglesia y en la tradición apostólica, que juntos forman la base de la doctrina y que debemos de convertir diariamente en una sana doctrina, en una relectura de la constante, inmutable y permanente sana doctrina, que no está sujeta a cambios. Por mucho que los protestantes vengan 500 años sometiéndola a cambios y destrozos, y por mucho que la actual jerarquía de la Iglesia Católica también la esté sometiendo diariamente a cambios y destrozos. Yo quisiera que no olviden nunca que la fe es esencial para la salvación. Pero que no se queden con una comprensión limitada de la naturaleza completa de la salvación, que pasa por la relación entre fe y obras, por mucho que se lo quieran negar.
Según la enseñanza católica, mis queridos hermanos, el propósito de la salvación es no solo el perdón de los pecados y la justificación, sino también la santificación y la transformación interior del creyente. La fe en Jesucristo no puede ser, como sostienen los protestantes, solo un asentimiento intelectual, sino que debe de ser una adhesión total a Él. Y esto ya se lo estoy diciendo yo, humilde pecador, pero entendiendo así lo que es la doctrina de la Iglesia de siempre. La adhesión a Cristo implica una respuesta de amor y de obediencia. Las buenas obras son el fruto y la expresión visible de esa fe viva, que es impulsada, sí, por la gracia de Dios. Luego, prescindir de las buenas obras como fruto de la verdadera fe en Cristo para ser salvos es una auténtica aberración. Por otra parte, los protestantes hablan del don de la divina gracia. Bien, las obras son una respuesta a la divina gracia. Son una contestación adecuada a la gracia de Dios que nos salva. Es una aberración lo que sostienen, porque la gracia no es simplemente un regalo pasivo que recibimos. No, no, señores, no. La gracia nos capacita y nos mueve a participar activamente en la obra de Dios en el mundo. Repito, San Pablo a los Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos con ellas. Hermanos, las obras son la evidencia de la fe viva. Fe sin obras no es fe muerta. Hermanos, tómense este tema en serio y respondan sin miedo a cualquier hereje que diga lo contrario. El énfasis en la sola fe subestima el papel vital de las obras como respuesta a la gracia divina y como evidencia de una fe viva. La salvación es un proceso, mis queridos hermanos, que implica la cooperación del creyente con la gracia divina expresada a través de las obras que fluyen de una fe auténtica. Ni más ni menos. Mis queridos hermanos, compartan este vídeo, compártalo a todos los católicos para que puedan, si no lo han podido hacer hasta ahora, hacer apologética real y debatir las herejías con todo fundamento. Y compártanla a los protestantes y demás doctrinas heréticas, también a los supuestos católicos de hoy que siguen a la iglesia de Bergoglio, que en el fondo es protestante, viví y deja viví y poco más, ¿sí? Para que Dios, si quiere, pueda, por medio de este humilde vídeo, con su toque de gracia, abrir algunos ojos, salvar algunas almas. Hasta el cielo no paramos, mis queridos hermanos. Santos o nada, viva Cristo Rey.